Um, Buenas, ya ves, esa es la gente que estudia historia, creo. Y qué gusto que hayan contestado la mayoría bien. Bueno, como no veo a nadie quejándose ni diciendo uy, yo me imagino que pues todos lo han hecho bien, ¿verdad? Así que a veces el gobierno dice sí, 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 sí. Bueno, um, vamos a comenzar de una vez porque si no se nos queda. Y espero que te haya ido muy bien en todo caso en tu examen. Recuerda que faltan 3 exámenes más, son 4 exámenes. La pre termina cuando el último examen acaba, que es el cuarto. La pre no acaba en el segundo examen, en el tercero. Esa mala costumbre de tirar la toalla a mitad de camino cuando las pagas. De hecho, esta es una buena oportunidad para probar tu carácter, porque aun cuando todas las probabilidades estén en contra, ya pues, ¿no? ¿Qué hay de ti, no? De la decisión que has tomado. Por eso lo llaman carrera y competencia, ¿no? Porque justamente pocos llegan al final. Yo espero, como un estudiante que me estás escuchando ahora, si pueda llegar al final, porque todos los que llegan al final pueden ver la meta. Aquellos que abandonan a mitad de camino no tienen ni espíritu deportivo ni espíritu olímpico. Y mucho menos no es gente que puede ingresar a la Universidad de San Marcos, porque una de las características es la constancia, la perseverancia, la disciplina para alcanzar un objetivo. Y nada, espero que te haya ido bien, o en todo caso que puedas estar satisfecho con el resultado de tu prueba. Es distinto, ¿no? A que te haya ido bien. Porque la nota que tienes se supone es la nota que mereces, ya que has estudiado y hasta donde has podido has dado. Así que nada, espero que te haya ido bastante bien. Y bueno, vamos a iniciar esta clase de historia con la primera página, ¿sí? Vámonos acá, la primera página. Sobre la primera página, qué podemos mencionar aquí? Bueno, las invasiones bárbaras. Al costado, aquí, al costado de acá, al costado de aquí, escribe que son las principales causas para la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso escribe lo de Hachazo, lo han preguntado varias veces, no una vez, lo han preguntado varias veces, tanto en el examen general como dentro de la pre, y sí, las invasiones bárbaras son la principal caída, la causa externa también, además, la causa externa y la principal causa para la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerda que fue Teodosio el que va a dividir el Imperio Romano en dos, ¿verdad? Sí, no, Diocleciano, ¿no? Honorio y Arcadio, ¿no? De Roma Occidental y Roma Oriental. Bueno, las invasiones bárbaras se van a comenzar a dar a partir del siglo III al siglo V. Siglo III, 200 después de Cristo, siglo V, 400 después de Cristo. Y aquí se va a observar un hecho bastante interesante, que tú tienes que subrayar. En el año 378, el emperador Valente es derrotado por el ejército godo, dando inicio a la fase de las invasiones bárbaras violentas. Esa es el chiste también de esto, porque hay dos fases de las invasiones bárbaras. La primera fase es pacífica, se asientan en las fronteras del Imperio Romano, ahora vamos a ver un mapa para que veas cuáles son las fronteras, y las segundas invasiones bárbaras son las invasiones violentas. Sin embargo, hay un marcador histórico. ¿Cuál es ese marcador histórico? En el año 378, el ejército godo inicia las invasiones bárbaras violentas, la fase violenta, derrotando al emperador Valente. Y aquí está la escultura, ¿dónde pertenece? ¿No? Al sarcófago Ludovici del siglo III después de Cristo. ¿Por qué se va a dar esto? Bueno, para contártelo así muy rápidamente, porque de hecho hay un montón de cosas que se pueden contar en 1000 años de historia. Lo que sucede es que los romanos ya no tenían soldados romanos en el ejército. Y es ese momento donde al emperador Valente se les ocurre comenzar a asimilar tropas, soldados bárbaros al ejército romano. Entonces están peleando en las fronteras del imperio y los generales romanos, los patricios, estaban mal a los godos. Hasta que yo me imagino pues los godos se habrán dado cuenta de algo bastante obvio, ¿no? Coño, nosotros somos más. O sea, serán un viaje ellos y bueno, se van a rebelar contra los romanos y les van a derrotar. Y eso es el inicio de la fase violenta de esta parte de la historia. Bueno, aquí hay una lectura que tú ya lo puedes analizar después. Y vámonos a la segunda parte de a ver, entonces, para los romanos bárbaros era cualquier persona que viviese fuera de las fronteras romanas, ¿no? Entonces eso parece simple, pero en realidad es una idea importante. Bárbaro es cualquier persona que ni habla latín ni tiene costumbres romanas, ¿no? Para un romano un bárbaro era eso.
cualquier persona que haya nacido fuera de Roma. Se van a dar entonces dos tipos, de las invasiones pacíficas y luego las invasiones violentas. ¿Y cuáles son las causas, ojo, para las... A ver, ¿cuáles son las causas para las invasiones bárbaras? A ver, la primera, crisis general del Imperio Romano, la segunda, crecimiento demográfico de la Germania, la tercera, el cambio climático del siglo IV y la presión de los hunos por Atila. Bueno, ya te había explicado esto, los visigodos van a derrotar el Valente y la primera son las invasiones pacíficas del siglo III. Todo esto viene a causa de todas estas cosas juntas. Las invasiones bárbaras. Todo retiendo. Ya, a ver, vamos a ver si aquí tengo... Creo que esto puede ayudar. A ver. Turun. Ajá. Bueno, a ver, aquí tenemos este mapa y yo espero que puedas reconocer, digamos, el mapa europeo de una vez, ¿no? Primero ya sabes que van a dividir el Imperio Romano en dos. Roma Oriental vendría a ser esta parte de acá, Roma Occidental está de aquí. Vale la pena que veas las capitales. Aquí está la capital de Roma Occidental, mientras que aquí está la capital del Imperio de Roma Oriental, que es Constantinopla, después va a ser llamado Bizancio. Ahora, ¿por qué les pongo este mapa? Por estos sujetos de acá. Los hunos. Ya, los hunos pertenecen a la gran tribu de los tártaro-mongoles. Porque esto es importante. ¿Te acuerdas de los paleomongoloides, la teoría inmigracionista de Alex Herlika? Bueno, los hunos, que pertenecen a las estepas de Mongolia, que de ahí viene el nombre casualmente, son una de las grandes tribus, ¿no? De los hunos de los mongoles. Uno de los líderes más famosos de los mongoles es Atila el Huno. Atila el Huno va a ser todo un desmadre, ¿no? Porque la gente en la época de Atila lo da a conocer a Atila como el azote de Dios. La gente decía que Dios había mandado a Atila para castigar a la gente en Europa por sus pecados, y de ahí que lo conocieran como el azote de Dios. De Atila decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba. Y eso es algo alucinante porque, como tú puedes ver aquí en esta imagen, está a caballo con un arco y con una flecha. Los mongoles eran expertos domadores de caballos y además también con el arco y con la flecha. Decían que un huno, a pleno galope, o sea, con el caballo a toda velocidad, sin correas, podía darse la vuelta sobre el caballo y a pleno galope meterte un flechazo en el medio de los ojos. Cualquier soldado normal. Ahora, ese era el vacilón de los hunos, no eran uno, era un viaje. Y venían saqueando a los pueblos germanos de la zona de acá. Entonces, ese saqueo los obliga a ellos, como puedes ver aquí en la flecha de acá, a migrar, ¿no? A lo que vendría a ser Europa, porque esto es Asia. Este lado de aquí es Asia. Entonces, en primer lugar, la migración lo que va a hacer es empujar a los pueblos germanos a ir a la primera capital, que vendría a ser Constantinopla. Parece chiste, pero es anécdota. Los emperadores de Constantinopla comienzan a decirles a los bárbaros que bueno, la capital más rica, la más opulenta, la más chévere, la más H, está en Occidente. Entonces, tanto Occidente, pues, ¿no? Aquí no hay plata. Y bueno, lo que muchas tribus germanas van a hacer es justamente eso, ¿no? Van a comenzar a ir a Occidente. Pero ahora, ¿por qué estas tribus germanas se van a comenzar a desplazar? Primero por ellos, porque los unos comienzan a saquearlos. Acuérdate que también saqueaban a los chinos, los unos, ¿no? Los mongoles. En segundo lugar, porque en toda esta zona de acá hay un crudo invierno que va a congelar el campo y eso los va a obligar a buscar nuevas tierras. Y bueno, lo otro es la mala administración del Imperio Romano, ¿no? Que ya no va a poder cuidar las fronteras del imperio y la corrupción. Eso vendría a ser como causas internas de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Que vendría a ser este lado que está acá. Bueno, dicho esto, ¿cómo va a ser detenido Atila el Huno? Atila va a ser detenido en la batalla de los campos cataláunicos. Se van a tener que juntar tres tipos, Meroveo, Aezio y Teodoredo. Todos ellos, los dos primeros, un bárbaro, Aezio es un general romano y el otro era otro bárbaro. Y lo van a detener en la batalla de los campos cataláunicos en el año 451, Atila. ¿Por qué es importante esto? Bueno, cuando Atila es detenido en esa batalla,
él piensa saquear Roma, la capital. Ya de hecho había un bárbaro que lo había hecho, a Alejo I, se llamaba este bárbaro, y él se va a morir saqueando Roma. De hecho, eso vino como pregunta en el examen general de San Marcos. ¿Quién fue el primer bárbaro en saquear la capital del Imperio Romano, que vendría a ser Roma? El primero en desintegrarla, eso ya tú te lo dejas de saber de memoria, el primero que propicia la caída del Imperio Romano de Occidente va a ser eh, el rey de los érulos. ¿Cómo se llama el rey de los érulos? A ver, vamos a preguntarle al chat porque yo lo acabo de tardar. ¿Cómo se llama el bárbaro que propicia la caída del Imperio Romano de Occidente? Me acuerdo de Honorio, rey de los érulos. ¿Y cómo se llamaba este tipo? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama el bárbaro que hace que el Imperio Romano de Occidente caiga en el año 476? Odoacro, muy bien. Nicolás Altamirano Ruiz, ¿no? Odoacro, rey de los érulos. Muy bien, sí. Él entonces va a desintegrar esta parte. Antes de la desintegración, porque acuérdate que eso fue en el 476, Atila el Uno va a tratar de saquear la capital Roma. La tradición, cada vez que me escuchas a mí decir tradición en la historia, es chisme histórico. O sea, es algo sin confirmar, lo cuenta la tradición, lo cuenta la tradición oral, lo cuenta el chisme. Entonces, la tradición oral, la tradición histórica dice que Atila va a querer saquear la capital de Roma. El Papa León I, creo, fue el que lo persuade de que no lo haga. Le va a decir, mira, ¿sabes qué? Alejo I saqueó Roma y a los 3 días se murió como castigo de Dios. Así que si tú saqueas Roma, tú te vas a morir. Entonces lo que Atila hizo fue retornar de nuevo a las estepas de Mongolia, y allí se va a morir, para resumir esta parte de la historia. Bueno, luego de esto, ¿qué más tenemos? Las consecuencias. Las consecuencias esas sí te las vas a aprender de memoria. De una vez. Después te las vas a aprender de memoria. A ver, vámonos para acá. Consecuencias. Primero, es el fin del Imperio Romano de Occidente en el año 476, como bien dijo su compañero Nicolás, nos ha hecho recordar a todos, toda la clase. Odoacro, rey de los érulos, va a derrotar a Honorio, hermano de Arcade, que era el emperador de Roma Occidental. Luego van a surgir las lenguas romance, y es aquí donde tú participas. Usa el chat. ¿Cuáles son las lenguas romance? Porque tú esto clase de lenguaje, lenguaje, aunque eso no es clase de lenguaje o lingüística. ¿Cuáles son las lenguas romance? ¿No? Deberías de mencionar al menos 4 o 3 mínimo, ¿no? Todos deberían de mencionar las lenguas romance, ¿no? Ahí deberías de aprovechar ahí para participar, tú que no participas. Sí. ¿Cuáles son las lenguas romance? Dale, participa, porque nos va el tiempo. Mire, ya pasó casi media hora ya desde que comenzamos y no salimos del primer tema y son un viaje de temas. ¿Cuáles son las lenguas romance? A ver, sí, ahí está la gente, ya está ahí. A ver, Jim dice italiano, portugués, francés. Escríbelo ya. Omar, catalán, francés, portugués, italiano, español. Alessandro dice francés, italiano, catalán. Jennifer dice catalán, francés. Cristian, rumeno, sí, anoté. Sardo también, la gente ya más cargosa. Sardo, profesor. Andrea dice provenzal, rumano, de provenzal. Ya, Nicolás dice portugués, profesor. Omar dice provenzal, austriano. Ya ese sí ya no conocía, ya, el austriano ya. De Austria, me imagino que será. Bien, entonces donde dice lenguas romance, yo por favor necesito que te entiendas esto. Escucha, gracias por participar. Cuando estos pueblos germánicos invaden esta parte del continente que vendría a ser Europa Occidental, se van a crear nuevos reinos, se van a fusionar con la cultura romana, y a eso lo vamos a llamar los reinos germánicos. ¿Qué reinos germánicos van a surgir? Está el de los francos, suevos, visigodos, vándalos. El Imperio Romano de Oriente, que lo vamos a conocer como Bizancio, todavía va a existir hasta el año 1453 formalmente. Pero de estos reinos lo que nos interesa, a ver, personalmente a nosotros, aquí y a mí, son el reino de los francos y por ahí el de los ostrogodos. ¿Por qué? Porque de los francos sale Carlomagno. Ahora, de la fusión del idioma germano con el latín, que es el idioma de los romanos, surgen las lenguas romance.
Esas son las que ustedes, con mucho cariño y mucho interés, han estado anotando por acá. Reino de Austria, sí, gallego. Algunos de gallego no es el español mal hablado, pero sí, no se vendría a ser lengua romana. Luego de eso tenemos que se acepta y se difunde el cristianismo como la religión oficial, y eso sí, pues, ¿no? Acuérdate, algunos de ustedes, esa gente que está estudiando, la gente que viene en historia, pues, la gente que viene en historia, la gente que está estudiando, ¿cómo se llama el edicto y quién fue el emperador romano que oficializó el cristianismo en el imperio romano? Eso sí es una pregunta también clásica, no tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra... Sí, sí, seas ateo, seas agnóstico, tiene que ver con la cultura. Teodosio, muy bien, Jennifer. El edicto de Tesalónica, Natalia, bien, perfecto, ¿no? Jim, Omar, Andrea, Teodosio, sí, 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 gracias a él se oficializa. Si te preguntaran por qué, cosa que no creo, porque estoy de carácter universitario, es porque hasta los propios patricios romanos ya eran cristianos. O sea, una cosa es que tú quemes, crucifiques y dejes de comer a leones a, a cristianos pobres, pero otra cosa es que sean ya gente con dinero. La ruralización de la economía subraya eso y escribe al costado de la ruralización de la economía: por la inseguridad aparece la villa rústica. Bueno, yo sé que como estas clases se graban, normal, no hay problema, pero voy a tratar de explicarte lo bonito. ¿Qué significa que por la inseguridad aparece la villa rústica? Tienes que entender que los bárbaros saquean las ciudades romanas. Y así como en el Tahuantinsuyo todo el imperio estaba conectado por caminos, de la misma manera en el mundo europeo, toda Europa, aunque tú no lo creas, y por eso el Inca Garcilaso de la Vega lo compara mucho con los romanos, a los incas, está conectado por los caminos romanos. La vía sacra o la vía apia en el mundo romano. Se ha comprobado que todos los caminos conducen a Roma, o sea, a la capital. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que los bárbaros sabían que siguiendo los caminos romanos podían atacar las ciudades. Entonces siguen el camino, van a la ciudad, la atacan, se la levantan en peso, porque la de los bárbaros es esa, ¿no? Saquear, y luego retornan a su campamento, a su lugar a su aldea, a su vivienda. La élite romana, los patricios romanos, al saber que vivir en la ciudad ya está inseguro, lo que van a hacer es coger sus cosas y se van a sus casas de campo. Y entonces escriben tu separata al costado donde dice ruralización de la economía, escribe aparece la villa rústica. O sea, la élite romana primero se va, para explicarte este proceso de una manera muy real, se van al campo. En el campo se quedan en sus casas de campo, obviamente ellos se van con sus esclavos. Y detrás del patricio romano, detrás de los esclavos de estos patricios, obviamente también se van los clientes, ¿te acuerdas de los clientes? Que son los plebeyos pobres. Y detrás de toda esta mancha, como se está yendo la gente que tiene dinero, y tiene capacidad de gasto, me imagino también, se va también la plebe romana. ¿Por qué? Por la inseguridad. Entonces, ¿qué significa la ruralización de la economía? Presta atención. Antes, todo lo que se consumía y se producía estaba hecho en las ciudades. En el Imperio Romano, la manufactura estaba hecha por buena parte de la mano de obra esclava, por eso ese dato está en tu separata también. El punto aquí es que por la inseguridad de las invasiones bárbaras, la gente se va a ir al campo y ahora todo lo que se va a consumir y se va a producir ya no es en las ciudades, va a ser en el campo, va a ser en el área rural, por eso se dice ruralización de la economía. Creo que ya se entendido eso. Luego, ese surgimiento de los reinos germánicos. Bien, esos reinos germánicos dice, ¿no? Surgimiento de los reinos germánicos. De esos reinos germánicos tú vas a subrayar en tu separata el de los francos. Bueno, primero reinos germánicos y el de los francos. ¿Por qué el de los francos? Porque de ahí viene el Imperio Carolingio, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué es importante esto? Porque ellos se van a sincretizar, se van a fusionar, eso es lo que significa, con la cultura romana, ¿no? Estos reinos bárbaros. Bueno, luego de esto vamos a seguir a la siguiente página. Y el Imperio Carolingio. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿cuáles son las características de estos reinos germánicos? Porque no están en tu separata. Yo lo voy a decir porque me caen bien y además creo que les sirve bien su examen, así que vale la pena darles más datos. La primera característica de estos reinos germánicos es que se van a crear en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Esta es la primera característica. No olvides. La segunda característica es lo que ya subrayamos, estos reinos bárbaros se van a fusionar con la cultura romana y van a generar lo que se conoce como los reinos germánicos. Y la última es que la Iglesia Católica o el cristianismo católico va a promover la unidad de toda la unidad cultural a través de la religión. El que va a conseguir esto de una manera efectiva, o sea,
unir a la gente a través de la religión en el territorio de Europa Occidental es este sujeto que tú ves acá graficado en este dibujo, Carlomagno. Carlomagno es el rey de la Edad Media y el ideal de rey de la Edad Media por excelencia. Profesor, no entiendo. O sea, un ideal es alguien a quien tú aspiras a ser o quien tú dices, pucha, ¿cómo quisiera ser como esa persona? Carlomagno es el ideal de rey en la Edad Media. O sea, los reyes después de Carlomagno quieren ser como él. Carlomagno es un intelectual, el tipo sabe hablar latín, entiende griego, creo, aparte del francés, o lo que vendría a ser francés en ese entonces. Es un intelectual, manda siempre en Aquisgrán, que es la capital de su imperio, a traer a los intelectuales, matemáticos, filósofos, poetas, para que vivan en la corte, en el palacio de Carlomagno y puedan instruir a la élite. Luego, Carlomagno es un gran guerrero, nunca perdió una batalla mientras él estuvo dirigiendo una guerra, un combate, y también es un buen cristiano. Gracias a Carlomagno, el cristianismo cuaja en Europa Occidental. Esa imagen que tú ves ahí en separata representa la coronación de Carlomagno. En términos políticos y religiosos, significa que la iglesia está por sobre los monarcas en Europa en la Edad Media, y eso es cierto. Durante toda la Edad Media la iglesia va a tener un papel importante, la iglesia católica va a tener un papel importante, hasta que vamos a llegar a las monarquías autoritarias, ¿no? Y a la monarquía absolutista, donde ya es el monarca el que va a recuperar este papel. Y se ejemplifica con la coronación de Napoleón. Pero bueno, dicho esto, esto es un cuadro medieval, mira, del año 800 aproximadamente, la coronación durante la Navidad del año 800, la Navidad, ya sabes, 25 de diciembre, por el Papa León III. Te voy a contar en un momento, pero vamos a ver, ¿qué países abarcó el imperio de Carlomagno en la actualidad? A Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y los Países Bajos. ¿Cuáles son las características? Bueno, sobre el imperio de Carlomagno, primero son dos dinastías. El imperio de Carlomagno o el imperio carolingio desciende del reino franco, viene del reino franco, que es uno de los reinos que se crea con las invasiones bárbaras. Y este reino franco tiene dos dinastías, la dinastía merovingia y la dinastía carolingia. Sobre la dinastía merovingia, ¿qué podemos decir? Meroveo es el tipo que le da vida a esa dinastía. Meroveo es famoso porque él va a pelear contra Atila en el año 451 en la batalla de los Campos Cataláunicos. El que funda la dinastía de los Meroveo es el que viene después, que es Clodoveo. Clodoveo es importante por dos cosas. La primera, por introducir la ley sálica. Bueno, a él se le adjudica en todo caso. La ley sálica, profesor, el hijo mayor del rey, de la reina, el primogénito, ese debe de heredar el trono, ¿no? Del reino. Pero ojo, eso te lo dice en cualquier academia. Sin embargo, lo cierto es que es un conjunto de leyes, no es una sola ley sálica, son varias leyes, solo que la más resaltante en términos políticos y de gobierno es aquella que tiene que ver con la sucesión del trono. Entonces, la ley sálica, que es una ley, parece que viene de los reinos germánicos, ellos creen en eso, pues, ¿no? Hijo mayor del rey y de la reina. No importa si es un tarado, no importa, sigue que ser el mayor del rey y de la reina. Entonces, eso se va a mantener, excluyendo además, por cierto, a las mujeres del cargo, ¿no? De monarca. Bueno, ¿qué más podemos mencionar? De la dinastía merovingia, Dagoberto es el que inicia la parte de la dinastía merovingia. Uno de los monarcas es Dagoberto. Con Dagoberto en el año 600 aproximadamente se inicia esta línea de los reyes holgazanes. Se le conoce como reyes holgazanes porque ellos, reyes, los merovingios, encargaban el reino a un mayordomo. Ahora, cuando yo digo mayordomo, no te debes imaginar a Alfred, ¿no? de Batman, con su bandeja de plata, su guante blanco, y llevándole la sal de Andrews luego de la resaca de la madrugada. No, en realidad un mayordomo era un noble. El término es senescal, ¿no? Alguien que te cuida el trono mientras que no está el rey. Pero el caso es que los Pipínida eran los mayordomos más famosos. El primero es Pipino el Breve. Bueno, Pipino el Breve le van a decir así. Uno de los más famosos es Pipino el Breve porque era estatua. Luego está Carlos Martel. Carlos Martel es famoso porque en el año 732 detiene el avance de los musulmanes en la batalla de Poitiers. Profesor, no entiendo eso. A ver, lo que pasa es que aquí necesitamos un par de imágenes. ¿Qué es esto? A ver, aquí están las imágenes. Entonces, primero hemos hablado de los francos.
Carlos Martel. Miren, San Marcos tiene una profesora que es la doctora Cristina Flor, y cuando le preguntan a ella, que ella estudió, creo que edad media en la Universidad de Flandes, si no me equivoco, creo que dijo que todas las respuestas estaban correctas. Las alternativas de esa pregunta. En todo caso, según las fuentes internas, era de la ballesta, el arma. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque, ¿te acuerdas las consecuencias de las guerras médicas? Mira acá del mapa, ya te olvidaste ya. Estos son los Balcanes, ¿no? ¿Te acuerdas que Jerjes quería tomar como plataforma los Balcanes para luego meterse a Europa Occidental? Bueno, lo mismo va a ocurrir, solo que para ya unos par de siglos después, con los musulmanes y el imperio, o mejor dicho, el reino franco. Los musulmanes querían meterse, ¿no?, a lo que vendría a ser el centro de Europa Occidental, y es gracias a Carlos Martel esto se va a impedir. Luego de esto, viene Pipino el Breve, que derroca a Childerico III, que vendría a ser el último rey holgazano. Cuando esto ocurre, el papa de turno no le quiere dar el trono a Pipino el Breve porque le dijo, coño, pero tú no eres el rey, la monarquía recae sobre los merovingios. Y bueno, lo que hace Pipino el Breve, breve porque era chato, lo que hace Pipino el Breve fue regalarle tierras, Rávena, Perugia y Roma, se las regala al papa, y estos van a ser lo que se va a conocer luego como los estados pontificios o los estados papales. Y bueno, el papa lo declara monarca, por sorpresa. Pipino el Breve tiene dos hijos, Carlomán y Carlomagno, Carlomagno. Carlomán se muere. La tradición de los bárbaros es la siguiente, ¿ya? Para que acá tenemos un mapa, hay que aprovecharlo. La tradición de los bárbaros es la siguiente: cuando se tienen dos hijos, el reino se divide en dos. ¿Qué cosa sucedía? Al hermano de Carlomagno le van a dar esta zona de acá, que vendría a ser la Germania, y a Carlomagno le van a dar esta zona de aquí. ¿Qué cosa sucede? Carlomagno se casa con la hija del rey Desiderio, que era el rey de los ostrogodos, para cuidar, así dicen los historiadores franceses, ¿ya?, para cuidar las fronteras de él contra el reino de su hermano. No me preguntes por qué, así dicen. La cosa es que no se sabe cómo, pero el hermano de Carlomagno se muere. Y cuando el hermano de Carlomagno se muere, lo que él hace son dos cosas. Primero, devuelve a su esposa, a la hija del rey de los ostrogodos, a la hija del rey Desiderio, la devuelve al reino de los ostrogodos, y se anexa todo el territorio de su hermano. Obviamente, el Desiderio, el rey de los ostrogodos, se va a ofender por eso. Y lo que va a hacer es, le va a hacer la guerra a el reino de los francos. El que gana la batalla, para resumir la historia, es Carlomagno. Así que Carlomagno no solamente ahora ya tiene el reino de los francos y el de su hermano, sino que también va a tener el de los ostrogodos, todo esto de acá. Luego Carlomagno va a emprender luchas contra los sajones que tú los ves aquí en la parte superior, van a estar en territorios en el norte de lo que ya vendría a ser Francia, en esta parte de acá, y Widukind va a ser el caudillo de los sajones. 32 años le va a costar a Carlomagno tratar de conquistarlos, básicamente los va a cristianizar. Los sajones tenían un árbol super archimega recontra sagrado, que lo adoraban, como una tipo yunza, tenía regalos, láminas de plata, de oro, ofrendas tenía, y cuando el ejército de Carlomagno ingresa a territorio sajón, arrancan el árbol desde la raíz, llevan los tesoros y lo queman. Lo que hacen los sajones es entrar a territorio de Carlomagno y queman iglesias y conventos. Carlomagno captura a más de 5.000 o 3.000 líderes sajones, o sea, jóvenes, hombres, guerreros, líderes, y les corta la cabeza hasta que Widukind, que es el caudillo de los sajones, no se rindiese. Al tercer día de cortarle la cabeza a la gente sajona, Widukind se presenta y se rinde. Estaba condenado a muerte. Días antes de que se muera, o sea, de que lo maten, se convierte al cristianismo. Cuando Carlomagno se entera de que se convierte al cristianismo, el líder de los sajones le perdona la vida y lo manda al norte y ya está. Luego de eso, Carlomagno se va a enfrentar contra Abderramán I de Córdoba. Es un musulmán que se va a querer quedar con la zona que más o menos representa esta área. Y bueno, ¿qué hace Carlomagno ahí, no? En ese chiste. Lo que pasa es que hay otro musulmán que lo invita a Carlomagno, ¿no? Le dice ¿cómo se llama este tipo?
Suleimán Yusán al-Arabi, así se llamaba ya el otro musulmán, y entonces le invita a Carlomagno, le va a decir, oye loco, ¿por qué no te unes conmigo y derrotamos a Abderramán I de Córdoba? Y si lo derrotamos, te entrego las tierras. Acuérdate que aquí estamos en la antesala de lo que es la Alta Edad Media, que es la alta Edad Media, perdón, que es donde se van a sentar las bases de lo que luego vamos a conocer como el feudalismo. La tierra va a ser muy importante. Carlomagno, con todo su ejército, cruza hacia la Hispania, cruza hacia este lado de acá, y Carlomagno cuenta la historia que Carlomagno está en campo de batalla, mira enfrente, y enfrente está Abderramán I de Córdoba, pero no está Suleimán, ¿no? O sea, no está el tipo que lo ha invitado a la pelea. Y es que este tipo se quería pasar de vivo, quería que Carlomagno se enfrente contra el otro musulmán y a ver quién gana. Entonces Carlomagno dijo algo muy sencillo, bueno, no es mi mecha, no es mi enemigo, no es mi mecha, no es mi batalla, cojo mis cosas y me voy. Da media vuelta a Carlomagno y está pasando por el paso de Roncesvalles, así se llama, ya el paso de Roncesvalles. Y el paso de Roncesvalles queda más o menos acá, donde está este punto azul. Cuando Carlomagno está cruzando hacia el otro lado, divide su ejército en dos partes. La avanzada, o sea, el primer grupo, donde va Carlomagno, cruzan, y en el segundo grupo está uno de sus familiares, Rolando. Tribus vascas, donde está esa marca azul, salen y atacan la retaguardia de Carlomagno y van a matarlos. A partir de ese suceso, y yo creo que algunos de ustedes deben haber estudiado eso, surge un cantar de gesta, porque dicen que este familiar llamado Rolando toca una hasta que le estallan los pulmones. ¿Cómo se llama ese cantar de gesta, por cierto? En literatura, en cuestión de clase de literatura. Usa el chat, por favor. ¿Cómo se llama ese cantar de gesta que cuenta, ¿no? Como la retaguardia de Carlomagno va a ser aniquilada, ¿no? Y le van a pasar la voz. Luego Carlomagno va a retroceder, va a aniquilar a esa zona, va a someter a la gente ahí. ¿Cómo se llama ese cantar de gesta? Y va a crear allí una ciudad fronteriza fortificada. Profesor, es una ciudad fronteriza fortificada. Se le llama marca o marquesado a una ciudad fronteriza fortificada. Cantar de Roldán, gracias ahí, Gary Zucca y Omar Guerra, ¿no? El cantar de Roldán, sí, así se llama, gracias chicos por su participación. Bueno, entonces, Carlomagno lo que va a crear es una marca. La marca que a nosotros nos interesa es esta, porque él crea lo que se conoce como la marca hispánica. La marca hispánica, acuérdate, anótalo de una vez en tu separata, es una ciudad fronteriza fortificada. Ciudad fronteriza fortificada. Aquí de frente, donde vamos a pasar a la organización política en el Imperio de Carlomagno. Entonces, a ver, vamos a dibujar esta pelota así. Y a ver, si esta pelota roja fuera el Imperio de Carlomagno, a cada división vendría a ser un ducado. Entonces vamos a poner aquí la letra D. La letra D de ducado. Pues cada división es un ducado. Luego, San Marcos hace mucho tiempo, en el examen general, preguntó cuántas provincias tiene el Imperio Carolingio. Pero cuando te digo hace mucho tiempo, creo que tú ni nacías ya. Y bueno, se sabe en la actualidad que las provincias, primero vamos a ponerlas en otro color. Las provincias del Imperio de Carlomagno son 200 provincias. Ahora, ¿cómo se le llaman a las provincias en el Imperio de Carlomagno? Acá están los condados. Entonces, acuérdate de eso. Un conde es el gobernador de una provincia. Estás anotando. Un conde es el gobernador de una provincia. Entonces, aquí están diciendo, ¿cuántas provincias hay? 200. Ahora, un marqués es el que gobierna una marca. ¿Qué es una marca? Una ciudad fronteriza fortificada. Por ejemplo, en el caso del cantar de Roldán, cuando él muere, Carlomagno retrocede a ese mismo lugar, somete a las tribus vascas, y allí, en esa zona, él crea una ciudad fronteriza fortificada, crea una marca. El gobernador de esa ciudad fronteriza fortificada se le llama marqués. ¿Qué cosa es un duque? El duque es el gobernador, como puedes ver aquí en este cuarto, no solamente de condados, aquí representado por las líneas azules, sino también de marquesados. Entonces, un duque, en términos de gobierno, es más importante, porque un duque puede tener a marqueses y a condes bajo su cargo. Un marqués es el que cuida una ciudad fronteriza fortificada. En el caso del Imperio de Carlomagno hay 9 marcas. La que a nosotros nos interesa es la marca hispánica por la relación histórica que hay con nosotros, con España.
Luego están los condados, que ya sabes, el conde es el gobernador, y luego están los duques. ¿Qué cosa va a ocurrir? Este, Hace tiempo preguntaron por una ley que sentaba las bases del feudalismo. Profesor, ¿qué es feudalismo? El feudalismo son los vínculos de dependencia personal que se van a crear en la Edad Media en términos políticos, económicos y sociales. Lo vamos a ver más adelante. Pero las bases que sientan el feudalismo, anótalo por ahí, se van a dar en la capitular de Clears, o Clearsy, capitular de Clear o Clearsy, cualquiera de los dos nombres es válido. A ver, vamos a escribirlo. Capitular. Sí, capitular de Clears. En ese capitular es un documento que se va a crear en la época de Carlomagno. Escucha bien porque esto es importante. La PERA no te va a preguntar por esa ley. De hecho, nunca lo han preguntado, pero el examen general lo han hecho antes de que tú nacieras, hace más de 30 años. La capital de Clearsy o de Clear, lo que le permite al duque, al conde y al marqués es heredar el título. Toda esta cuadrícula roja, para que tú puedas entenderlo, toda esta cuadrícula roja, toda esta cuadrícula roja está gobernada por este duque, ¿no? Representado en esta D. En condados, aquí en marquesado. Si él se casa con una condesa, su hijo va a ser duque de Aquisgrán, conde de York. Y si a su hijo lo casan con una marquesa, su nieto va a acumular esos títulos nobiliarios. No solamente va a acumular los territorios que él administra acá, sino también de repente por aquí otro condado, tal vez otro marquesado. Con la capitular de Clear, duque, conde y marqués pueden heredar el título nobiliario. Entonces de ahí viene también, si se escucha esas novelas del virreinato, la duquesa de tal, ¿no? El duque de York, ¿no? El marqués de tal, ¿no? Entonces de ahí viene. Bueno, y luego otra cosa que San Marcos y la PRE han preguntado hasta el cansancio es esto, ¿no? El famoso Nisi Dominici. El Nisi Dominici es el visitador imperial. Representan a Carlomagno a donde quiera que vayan y pueden castigar a un duque, a un conde, a un marqués, o que representan a Carlomagno, que es la autoridad del imperio. Luego, ¿qué más tenemos? Cuando Carlomagno consigue someter a los sajones después de 32 años de lucha, en la Navidad del año 800, el Papa León III lo va a coronar a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Y es que aquí tienes que entender algo. El objetivo de Carlomagno, eso anótalo por ahí, el objetivo de Carlomagno, el sueño de Carlomagno era revivir el Imperio Romano de Occidente, ese que Odoacro había eliminado en el año 476, derrocando a Honorio. Bueno, el sueño de Carlomagno es volver a revivir el Imperio. Entonces, Carlomagno ya para el año 800, para el 25 de diciembre del año 800, es el hombre más poderoso de Europa. Él no necesita que nadie le diga que él es el hombre más poderoso de Europa. Pero el Papa, que necesitaba ayuda y apoyo en ese entonces, lo va a coronar como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, dándole vida, al menos por 13 años, nominalmente, o sea, de nombre, de título, al Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué por 13 años? Porque en el año 813 Carlomagno va a fallecer. Cuando Carlomagno muere, su hijo, Ludovico Pío, Pío de latín piadoso, se la pasaba rezando, Ludovico Pío, cumple una tradición germánica que es dividir el reino entre los hijos. Entonces, Ludovico Pío tenía 3 hijos, y él emite la Ordinatio Imperii. La Ordinatio Imperii, vamos a ver, bueno, entre sus objetivos ya saben, subraya esto, ¿no? Lo va a lograr nominalmente. Promover la unidad a través de la Iglesia Católica, ya eso también está, lo vamos a ver por ahí en la volada. Pero, ¿dónde está esto? Ah, ya, la Ordinatio Imperii. El Tratado de Verdún es un tratado que te vas a aprender de cabeza. De hecho, hay tratados que sí o sí te tienes que aprender de memoria. No solamente tratados, sino también contratos. El Estado peruano en la República firmó muchos contratos y tratados. Pero antes del Tratado de Verdún, que es un tratado que es más que clásico aquí en la PRE, estoy diciendo esto, ¿no? Ludovico Pío en el año 817 emite lo que se conoce como la Ordinatio Imperii. Con este documento, con la Ordinatio Imperii, Ludovico Pío divide el imperio de Carlomagno en 3 partes.
A, a Luis el Germánico se le decía así porque creo que venía de allá su mamá o nació en esa zona, le dan esa zona, la Germania. A Lotario le dan todo lo que vendría a ser, si miras aquí el mapa, esto vendría a ser Italia, esto vendría a ser España en la actualidad, le vendrían a dar todo el centro, lo que es Europa Occidental, y a Carlos el Calvo una parte de lo que vendría a ser en la actualidad Francia, sobre todo en los Países Bajos, etcétera. Los hermanos no están de acuerdo con esta división, porque mira, ojo, no te pierdas, ¿sabes? El Tratado de Verdún es del año 843, la Ordinatio Imperii es del año 817. Como los hermanos no estaban de acuerdo con esta división del padre, se van a pelear durante 30 años. Se van a pelear durante 30 años. De hecho, Lotario va a meter a Ludovico Pío, o sea, su papá lo va a meter preso en una mazmorra para que no se mezcle en la mente de sus hermanos. Y finalmente, después de haberse sacado la recontra-mugre, por más de 30 años, o más de 20 años, van a firmar el Tratado de Verdún. Ese tratado te lo aprendes de memoria, así como sus consecuencias. Con el Tratado de Verdún finalmente se desintegra el imperio carolingio y bueno, va a quedar dividido en estas partes. Van a sacar la mugre por más de 20 años. ¿Y qué consecuencias va a traer eso? Te las aprendes de memoria. La primera, debilitamiento del poder central. Donde dice poder central, tú vas a escribir ahí que los reyes pierden poder político, económico. Nota, los reyes pierden poder político y económico. Donde dice poder central, tú simplemente escribes la palabra, acá donde dice poder central, tú simplemente escribes la palabra rey. ¿Ya? Entonces, hay un debilitamiento de los reyes. Pero, entonces, si los reyes pierden poder, alguien lo tiene que ganar, ¿verdad? Bueno, entonces tú vas a subrayar aquí, ascenso de los señores locales. Donde dicen los señores locales, tú escribe por favor debajo, señores feudales. ¿Por qué los señores feudales van a ganar poder? Bueno, eso se debe a lo que ya te he venido explicando, pero también tiene que ver con estas dos cosas, con estas otras dos consecuencias que están aquí. A ver, ¿qué te he venido explicando primero? Que cuando se da la primera ola de invasiones bárbaras, que se divide en dos fases, pacíficas y violentas, la élite romana va al campo. Todo se comienza a ruralizar, porque la economía ahora se va a llevar, la actividad económica ahora se va a llevar al campo. Y se lleva al campo porque es más difícil que los bárbaros lleguen al campo, porque no hay caminos hacia las haciendas de hacia estas casas. Pero ya han pasado más de 400 años. Cuando llega el Imperio Carolingio, Carlomagno consigue unificar todo ese lugar a través del cristianismo. De hecho, hay un renacimiento cultural carolingio, se le llama. Carlomagno va a impulsar el renacimiento carolingio, se le llama a través del cristianismo. Tenía tres escuelas. La escuela de Aquisgrán, donde estaban todos los intelectuales, todos los científicos estaban ahí, en la capital del reino, en el palacio de Carlomagno. Las escuelas monacales o catedralicias, donde te van a enseñar dos áreas del saber, trivium o quadrivium. Si tú querías estudiar antes botánica, biología, matemática, física, geometría, tenías que meterte a un convento, a un monasterio, ¿no? Donde van los hombres, un monasterio o a una catedral, y ahí te recibías estas dos áreas del saber. Trivium, eh, quadrivium, aritmética, álgebra, astronomía y música. Trivium, dialéctica, retórica y gramática. Bueno, luego, les está explicando. Bueno, yo les había explicado eso. Cuando llegamos a la parte de Carlomagno, Carlomagno muere, sus nietos se sacan la mugre, y se terminan de sacar la mugre y vienen las segundas invasiones bárbaras. Segundas invasiones bárbaras, y aquí donde dice ingreso a nuevos invasores, ahí te escribe segundas invasiones bárbaras. Y esos que van a invadir van a ser los vikingos, los normandos, que van a venir principalmente de la zona, a ver, vamos a ver, aprovechando el mapa, de la zona de aquí, ¿ya? Los vikingos, los normandos, ellos vienen de la zona del norte y van a comenzar a migrar acá y van a saquear la ciudad de nuevo. Ya para el año 800 después de Cristo, Duque, Conde y Marqués tienen castillos. Los castillos en la Edad Media son símbolos del feudalismo, ¿no? A través del castillo se puede cuidar a la población. Es aquí donde se va a dar, vamos a cambiar esto, a ver si el Imperio Carolingio, vamos a cambiar esto. Y aquí, a ver. Bueno, entonces se dan las segundas invasiones bárbaras,
otra vez hay clima de inseguridad, la gente retorna o la gente le pide seguridad, le pide resguardo a estos duques, condes y marqueses. Los duques, condes y marqueses no gobiernan en la calle, tienen castillos. Es ahí donde se comienzan a dar estos vínculos de dependencia personal de una manera más clara. El pueblo le pide resguardo a estos duques, condes y marqueses dentro del castillo, cuando haya necesidad. A cambio de eso, ¿qué cosa le van a ofrecer estos señores feudales? Le van a ofrecer protección, pero les van a pedir impuestos por esa protección que les van a brindar. Estos impuestos se los van a cobrar a través de los productos que van a recolectar de la tierra. Tierra que en muchos casos eran de los mismos señores feudales. Entonces, de ahí también tienes que entender la importancia de las reformas agrarias en el mundo. Imagínate que lo que sabes hacer para poder vivir es trabajar la tierra. O sea, eres un campesino y normal, fresh, llevamos miles de años haciendo eso. El detalle está que sepas trabajar la tierra, sepas cómo sacarle frutos a la tierra, pero no seas dueño de la tierra que trabaja. Los dueños en la época de la Edad Media básicamente eran ellos, los señores feudales, controlaban grandes extensiones territoriales. Los mansos, son porciones de tierra que el señor feudal le va a dar a los siervos o a los campesinos libres. Bueno, ¿y por qué entonces el rey pierde poder? Ya, les decía porque el monarca, vamos a retornar acá, creo que aquí tenía la super pelota, bueno, la super pelota, no, esta creo acá. El monarca entonces que vive aquí, vamos a poner que el monarca vive acá en la capital, aquí en el centro, el monarca ya no puede controlar toda el área, porque ya no tiene tanto poder político y económico, ya que como los nietos de Carlomagno se han venido sacando el ancho y cada uno tiene facciones, entonces han quedado muy debilitados. Cuando vienen las segundas invasiones bárbaras, lo que puede hacer cada duque, cada conde y marqués es enconcharse en su propio castillo y aguantar como mejor pueda. De ahí también por eso es que en la Edad Media se empiezan a pelear, porque tienen economías autárquicas. ¿Qué cosa es una economía autárquica? Es una economía de autoabastecimiento. Cada feudo, cada territorio tiene que autoabastecerse de lo que necesita para poder subsistir. Si necesita otra cosa, piedra, hierro, carbón, madera, puede hacerle la guerra a su vecino de al lado. ¿Para qué? Para que así puedan, borrador acá, para que así puedan adquirir esos recursos. Entonces por eso es que la tierra se vuelve tan importante, porque a través de la tierra tú puedes obtener recursos, obtener impuestos. Bueno, dicho esto, las escuelas parroquiales son para la gente del pueblo en la época de Carlomagno. Vas a la iglesia, todos los domingos en la mañana, la escuela dominical, eso es invento de Carlomagno, y te enseñan a leer y a escribir, a sumar y a restar en función de temas bíblicos. De ahí termina el chiste. Bueno, luego de esto, ya está, creo que ya acabamos con Carlomagno por ahora. Vámonos entonces ahora al Imperio Bizantino. Wow, ya hemos cumplido una hora de clase y vámonos ahora aquí al Imperio Bizantino. Chicos, no. Hay una cosa más que tengo que explicarte porque esto sí te pueden preguntar aquí en la página. A la disminución del comercio. No creo que lo hagan, pero por si acaso. Si te llegaran a preguntar por qué disminuye el comercio, tú tienes que decir, producto de las invasiones bárbaras, el comercio va a disminuir. Bien, entonces la gente, ¿por qué disminuye el comercio? Bueno, primero porque la gente se enconcha dentro de los castillos, tiene una economía autárquica, o sea, ya no necesitan comerciar mucho. En segundo lugar, hay mucha inseguridad producto de las invasiones bárbaras. Y en tercer lugar, como cada uno produce lo que consume, ya no necesita intercambiar tantos productos, aunque sigue habiendo algo de comercio. Bueno, ahora sí creo que podemos pasar hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Porque ya acá nos vamos al Imperio Bizantino y de ahí seguimos avanzando a los musulmanes. Y de ahí, wow, y de ahí falta un montón. Así que, ya, nada, ninguna pregunta entonces. No, ninguna pregunta. No. Entonces vámonos entonces a los musulmanes. Vamos a agrandar la pantalla, no te asustes. A ver, el que tenemos aquí, este personaje sí que te mira todo sexy, él es Justiniano. ¿Ya? Él es Justiniano. ¿Por qué va a ser importante Justiniano? Bueno, porque él es el máximo, el emperador más importante el emperador más importante del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino. Te puedes escribir aquí, por ejemplo, que antes de ser el Imperio Bizantino o antes de ser el Imperio Romano de Oriente se llamaba Imperio Romano a secas. Acuérdate que fue Constantino el que va a cambiar la capital
del imperio, ¿no? De Roma a Constantinopla. ¿Por qué? Por su posición estratégica. En un momento te lo voy a mostrar. Luego también recuerda que fue Teodosio finalmente el que va a dividir en el año 395 entre sus dos hijos el imperio romano. Luego del imperio bizantino, ¿qué va a venir? Bueno, va a venir el imperio turco otomano, que es el que va a hacer que desaparezca el imperio bizantino finalmente. ¿Cuándo desaparece el imperio bizantino? En el año 1453. Entonces el que tienes aquí es a Justiniano, y lo que tienes acá es un mosaico. Como puedes ver, si lo miras a detalle, es un conjunto de tejas o otros tipos de cerámica, vidrio, también pueden ser piedras preciosas o impreciosas, y así vas haciendo imágenes. Y te gusta el arte, puedes notar aquí que esta imagen no tiene idea de profundidad, solamente son dos planos, ¿no? Son dos. Bueno, dicho esto, ¿qué más podemos mencionar aquí? A ver, vámonos para acá. En la parte de características, el cesaropapismo, en la parte de política. Chicos, chicas, el cesaropapismo es super H mega recontra importante. César y Papa. ¿Cómo es eso, profesor? Ya ves. El Basilius o Basileus es el emperador en el Imperio Bizantino. Viene de Atenas, o viene del mundo griego, así le decían a los reyes en el mundo griego antes. Por cierto, el idioma que hablan en Constantinopla y en el Imperio Romano de Oriente es el griego principalmente. En Roma, en el Imperio en Europa Occidental hablaban latín, hasta que los reinos germánicos se fusionan y crean las lenguas romanas. Los únicos que hablan latín en Europa Occidental son los miembros de la Iglesia Católica. Y además son los únicos que pueden leer la Biblia también, porque la Biblia estaba en latín. ¿Te imaginas soplarte todos los domingos de tu vida todas las misas en latín? ¿Cómo sabes hablar latín? Tú hablas español, alemán, francés, inglés, hablas otro idioma. Pero bueno, en el Imperio Bizantino la Biblia está en griego, todos hablan en griego, y aquí viene el detalle, y eso es lo que San Marcos o la Fe te pueden preguntar. El cesaropapismo, ¿qué cosa significa? Que el Basilius, o sea, el emperador, supongamos que es Justiniano en este caso, controla tanto el Estado como la Iglesia. Acuérdate de eso. Controla tanto el Estado como la Iglesia. Eso es el cesaropapismo, y no voy a explicar más. Realmente eso era lo más importante. Luego, en economía, tienen un comercio internacional. Su moneda, el bizantini de oro, y van a predominar en el Mediterráneo. Ahorita les muestro un mapa para que veas. Luego, su principal Basilius, por excelencia, como les decía, porque da la hora, ese es Justiniano. Justiniano va a hacer tres cosas que valen la pena que te aprendas de memoria. Sobre todo porque acuérdate que San Marcos tiene una de las escuelas de derecho, si no es la más antigua, debe ser la más antigua del continente americano, lo que no entiendo. Lo que pasa es que Justiniano, que va a gobernar entre el año 527 al 565, va a mandar a recopilar toda la legislación romana, conocida como el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, profesor, ¿qué cosa es? El Corpus Juris Civilis, es un conjunto de cuatro bloques, que básicamente se dividen en Código Justiniano, que básicamente son las constituciones recolectadas por Justiniano, digestas o pandectas, que van a venir a ser las obras de los cónsules romanos anteriores de los cónsules romanos, desde Rómulo Augustulo hasta la época de Justiniano. Las institutas, que vendrían a ser técnicas de estudio para estudiantes de derecho en la época de Justiniano, y luego están las novelas. ¿Por qué es importante el Corpus Juris Civilis? Porque en la actualidad, por ejemplo, el Perú basa la legislación peruana, o sea, el derecho peruano, se basa en más de 70, yo he escuchado 90 ya, pero vamos a ponerle 70% del derecho romano. ¿Tú te imaginas eso? Más del 70% del derecho romano se basa, del derecho peruano se basa en legislación romana. Pero, ¿gracias a quién? Bueno, gracias a Justiniano. ¿Por qué? Porque cuando él fue emperador, él dijo, ¿dónde están todas las leyes dadas desde la época de Rómulo, fundador de Roma, hasta la actualidad? Pucha, no sé, por ahí uno tiene una colección, por acá tiene otro del siglo tal y tal. Entonces Justiniano dijo, quiero que se vuelvan a reeditar, ¿no? Quiero que se vuelvan a reescribir, y eso es lo que va a hacer el producto del Corpus Juris Civilis, porque si no, no conoceríamos ni la mitad del derecho romano, ya que en Roma, en Europa Occidental, las bibliotecas se van a perder.
No sé si van a usarlas para envolver pescado, el papel de los libros o para encender fogatas, la cosa que se va a perder. Conocemos el derecho romano que conocemos gracias al Corpus Juris Civilis mandado a reescribir por Justiniano. Luego Justiniano también mandó a construir la Basílica de Santa Sofía. Santa Sofía, Sofía, sabiduría. Y además consiguió la máxima expansión territorial de su imperio. Por eso no te puedes olvidar. Profesor, ¿dónde está la Basílica de Santa Sofía? Aquí está. ¿Ya has jugado a Season Screen? Hay una reconstrucción de la Basílica de Santa Sofía alucinante. La estructura más alta hecha por el hombre jamás construida de manera así artificial durante casi 1000 años. La cúpula de la Basílica de Santa Sofía. Bueno, antes de terminar con este tema del Imperio Bizantino, ahora que entonces Justiniano es el que da la hora, vámonos a la cuestión religiosa y cultural. Sobre la cuestión primero cultural, hay un sincretismo. Solo 2 veces la he preguntado por esto, de la cuestión cultural. 2 veces, ¿no? Son pocas, pero son, yo te las explico igual. Sincretismo ya sabes que es fusión, y es fusión de qué cosa. Bueno, son 3 elementos, griego, romano y oriental, ¿no? Por su cercanía con el cercano, ¿no? Por el cercano oriente. Luego, en la cuestión religiosa, hablando del cisma de Oriente, una cosa muy rápida sobre el cisma de Oriente. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Es el año 1054, es el año 1054, y el Papa Miguel Cerulario está con León, no, perdón, el patriarca Miguel Cerulario se encuentra en la Basílica de Santa Sofía. Recuerda que en el mundo bizantino no tienen una máxima autoridad religiosa como en el mundo europeo occidental. La máxima autoridad religiosa en Europa occidental es el Papa, vicario de Dios en la tierra, máximo representante de Dios en la tierra de la cristiandad católica. Pero en el mundo del Imperio Romano de Oriente, en el Imperio Bizantino, la máxima autoridad religiosa, acuérdate, es el Basileus, es el emperador. Sin embargo, los representantes de la Iglesia cristiana ortodoxa, se llama aquí, esos son los patriarcas, acuérdate. Creo que hay 9 patriarcas, pero el patriarca más importante es el que dirige la Basílica de Santa Sofía. Miguel Cerulario se llamaba este patriarca en el año 1054, que recibe a los representantes del Papa León IX. Cuando estos representantes del Papa León IX llegan, le van a decir a Miguel Cerulario, venimos en nombre de León IX, ecuménico. Lo estoy resumiendo ya, pero básicamente es esto. Ecuménico significa que el tipo es el único representante y legítimo representante de el único Dios y verdadero Dios de este universo. Entonces Miguel Cerulario le dice no, porque la iglesia de Santa Sofía, la Basílica de Santa Sofía, durante casi 1000 años fue una, o sea, durante casi 500 años, más de 500 años, más, de hecho, casi 1000 años, va a ser la principal iglesia del mundo cristiano. Uno pensaría que siempre ha sido la del Vaticano, ¿no? Pero no, en realidad en el año 1000 era la Basílica de Santa Sofía la que daba la obra, la más rica, la más opulenta, la más chévere, la más bacana. Y entonces Miguel Cerulario dice, no, yo soy el ecuménico. A mí me tienen que saludar como el ecuménico y el vicario, representante único de Dios. Entonces, Miguel Cerulario le dice eso a los representantes de León IX, los representantes de León IX le dicen, no, nosotros venimos en nombre del único y real, el ecuménico, el vicario. Entonces, se van a excomulgar. Miguel Cerulario expulsa de la iglesia a León IX y los representantes de León IX expulsan a Miguel Cerulario. El caso es que ese va a ser el cisma, se van a dividir por eso. Entonces el cisma de Oriente, porque yo creo que es Occidente. Y lo vemos que hay tiempo, porque en realidad, mira, ya se cumplió 1 hora y media. ¿Cómo vamos a terminar esta parte de la clase? A ver, después de 1000 años de haberse, de haber tenido una existencia muy interesante, esta es la máquina de expansión encontrada dada en la época de Justiniano, ¿ya? Primero, Constantinopla está aquí, míralo acá, aquí, míralo ahí, donde está ese círculo rojo. ¿Por qué es importante Constantinopla? Porque toda la mercadería que viene de Asia, acuérdate que por aquí está la península del Indostán, la India, China va a venir por este lado de acá, toda la mercadería entonces por tierra, toda la ruta del comercio llega a Constantinopla, de Asia. Y luego todos los comerciantes de Europa, si miras acá, si quieren comprar especias, porcelana, todo eso, van a Constantinopla. Cuando Constantino en el año 321, 323 cambia la capital de Roma, la cambia a Constantinopla, la cambia porque él sabe que eso es un peaje.
Constantinopla cobra los impuestos de toda la mercadería que viene de Asia y va a Europa, o de Europa va a Asia. Entonces es un sitio muy estratégico. Constantinopla va a tener 3 murallas perimétricas, y es por esa razón que luego, cuando los musulmanes, en este caso el Imperio Turco Otomano, comienza a quitarle territorio, en un momento dado de su historia, Constantinopla o Bizancio era simplemente, ¿qué cosa era? Era simplemente esto, ¿no? Eso era nada más Bizancio para el año 1453. Y bueno, lo que está aquí, ¿no? El 29 de mayo de 1453 se va a dar la invasión de los turcos otomanos. No te vas a olvidar eso, porque también están los selúcidas, y es el sultán Mohamed II que, a punta de cañonazos, algunos dicen que tuvieron que arrastrar 200 bueyes esos cañones para bajarse los muros perimétricos de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Y bueno, el emperador Constantino XI pierde la vida en el asedio de Constantinopla. Mohamed II entonces se queda con ese lugar. Es el fin de la Edad Media formalmente en historia universal, y Mohamed II, en ese tiempo los musulmanes eran bastante tolerantes en términos religiosos. En la actualidad se han vuelto un poco radicales, como eran los cristianos católicos en la Edad Media, cuando hacían la quema de brujas, ejecuciones. Siempre hay, en toda religión hay radicales, en toda área hay radicales siempre. Pero el caso es que Mohamed II, para resumírtelo muy, muy didácticamente, le va a decir a los constantinopolitanos, a la gente que vive en Constantinopla, les va a decir, bueno, ¿ustedes quieren seguir viviendo aquí? Y entonces la gente va a decir, sí. Entonces, bueno, si quieren seguir viviendo aquí, tienen que pagar impuestos. Claro, porque, ya sabes, ellos son cristianos, uno es musulmán. Pero, ¿y si no queremos pagar impuestos? Entonces Mohamed II le dice, bueno, si no quieren pagar impuestos, conviértanse al Islam. Si ustedes se convierten al Islam, no van a pagar impuestos y pueden seguir viviendo como han estado viviendo. ¿Qué deciden? ¿Quieren pagar impuestos y seguir viviendo en Constantinopla? ¿O no quieren pagar impuestos y convertirse al Islam y seguir viviendo en Constantinopla? Entonces la gente comienza a murmurar, a cuchillar, ¿no? ¿Qué deciden? Bueno, al final ni nos convertimos al Islam ni queremos pagar impuestos. Nosotros agarramos nuestras chivas, agarramos nuestras cosas y nos vamos de aquí. Aunque tú no lo creas, hay castillos desarmados de Constantinopla y vueltos a armar en Grecia, en lo que vendría a ser Italia, o hasta en Francia. Castillos, tú dirás, ¿cómo, profesor? Como si fuera Lego, los enumeran, los desarman y los vuelven a armar en Europa Occidental. Y ahora algo muy curioso es que los intelectuales bizantinos, si son capaces de llevarse las piedras, imagínate tú los libros. Junto con la migración que se va a dar de Constantinopla, los intelectuales bizantinos van a migrar a las ricas ciudades europeas. Las ciudades más ricas en ese entonces, Génova, Florencia, Venecia, y le van a impulsar, sin querer queriendo, el humanismo. Y recuerda que el humanismo, al mismo tiempo, es el motor del Renacimiento. Cuando los constantinopolitanos fueron a Europa y, sin querer queriendo, le dieron impulso al humanismo, que a su vez es el motor del Renacimiento, van a introducir estos libros y con ellos el Corpus Juris Civilis, que recopilado en la época de Justiniano. Y bueno, pues toda la gente se quitó. Mohamed II dijo, bueno, ¿saben qué, europeos? Ustedes por aquí no pasan más. Va a cerrar Mohamed II la ruta del comercio de Asia a Europa. Cuando esa ruta es cerrada, ¿qué cosa creen ustedes que van a hacer los europeos? O sea, la gente que comercia de esta zona. Bueno, lo que ellos van a hacer es comenzar a buscar otras rutas para poder llegar hacia las Indias y poder seguir comerciando. Los primeros en lanzarse al mar van a ser tus amigos los portugueses, y de ahí comienza la esclavitud, porque van a comenzar a cazar africanos. La iglesia va a determinar que no tenían alma. Si los africanos no tienen alma, son cosas. Si son cosas, se pueden comprar, se pueden vender, porque son mercancía. Un genovés llamado Cristóbal Colón le va a decir a los reyes de Portugal, es más rápido si le damos la vuelta al planeta Tierra, ya que es redondo. El rey de Portugal le va a decir, ¿sabes qué, loco? No. Nosotros tenemos la ruta, el monopolio comercial por África para llegar a las Indias. Y bueno, este genovés va donde los vecinos, los portugueses, los españoles, y les dicen, ¿saben qué? Yo creo que podemos llegar a las Indias más rápido, dándole la vuelta al planeta Tierra. La reina Isabel de Castilla empeña sus joyas, y luego de 2 meses, en efecto, este genovés llamado Cristóbal Colón le va a dar la vuelta al planeta Tierra y, sin querer queriendo, descubre un nuevo continente. Entonces, no sé si te das cuenta, pero
el Imperio Turco Otomano, al cerrar la ruta de Oriente a Occidente, sin querer queriendo, propicia el descubrimiento de nuevas rutas comerciales que el descubrimiento de América. Así que nada, espero que eso te haya podido ser provechoso. Y hemos acabado formalmente con el Imperio Bizantino. Vámonos ahora entonces al Imperio Musulmán. A ver. Del Imperio Musulmán, ¿qué podemos mencionar? Vamos a ver qué hay aquí. Primero vamos a ver qué hay aquí. ¿Hay algo bueno que mostrar acá? No se asusten, espérense, ya vengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya ven el comercio, eso se los expliqué, pero no, quiero ver yo otra cosa. Eso de los musulmanes. Vamos a esto, vamos a ver a los musulmanes. Bien, a ver, del Imperio Musulmán, subraya por favor, se ubican en la península arábiga, ¿sí? Subraya ahí que se ubican en la península arábiga. Profesor, ¿qué es una península? Ya te he dicho este cansancio, porción de tierra que se introduce al mar. ¿Ya? Todo eso es la península arábiga, ahí miran ahí, harto petróleo hay en esa zona en la actualidad, petróleo de muy buena calidad además. Ya sabes, aquí está Egipto, míralo ahí, aquí está Jerusalén, Jerusalén. Y bueno, ¿qué podemos mencionar? Origen, dice. Islam se crea a partir de la influencia monoteísta judeocristiana, sí. Islam significa sumisión a Alá o sumiso a Alá. Eso, escríbelo por ella. Islam, sumisión a Alá o sumiso a Alá. Cualquiera de las dos es válido. Islam, sumisión a Alá. Bueno, ¿cómo va este chiste? Te lo cuento ya. Muhammad o Mahoma, como quieras pronunciarlo, entre el año 570 al 632, que fue hasta donde vivió, él va a recibir el mensaje del arcángel Gabriel, sí, el mismo de la Biblia, el arcángel Gabriel, supuestamente el mismo, sí, y va a predicar el monoteísmo por orden de Alá en la Meca. En la Meca se encontraba una piedra de color negro, llamada la piedra negra o la piedra Kaaba, y ahí las tribus árabes anteriores a Mahoma practicaban el politeísmo. Y a ver, esto te lo cuento así. Mahoma estaba durmiendo un día, dice. Estaba durmiendo un día. Entonces, en la Meca, como puedes ver aquí, esta especie de caja negra, dentro hay una piedra de color negro, llamada la piedra Kaaba o la piedra negra. Según los científicos, muy probablemente es una roca meteórica. El punto aquí es el siguiente. Mahoma estaba durmiendo, dice, y en sueño se le presenta el arcángel Gabriel. Entonces le dice, mira, tú ves ese caballo con alas de fuego que está aquí al costado. Entonces Mahoma dice, ¿cuál? ¿Ese? Sí, ese. ¿Cómo se llama? Ya, ese caballo de fuego se llama el Burak, o B de burro, Burak. Ya, póntate en ese caballo. Ese caballo, Mahoma, te va a llevar al séptimo cielo. Y en el séptimo cielo te vas a entrevistar con Alá. Y ahí Alá te va a decir lo que quiere. Entonces Mahoma se sube al caballo, el caballo se lo lleva al séptimo cielo, a esa ida y venida se le llama la Isra, I-S-R-A, la Isra. Entonces cuando Mahoma se entrevista con Alá, Alá le dice, ¿sabes qué, loco? Yo te he elegido aquí como mi único profeta y tú vas a ser el que va a predicar la nueva fe, ¿no? El Islam. Cuando Mahoma Mahoma retorna a la Meca, obviamente, y Mahoma comienza a predicar el monoteísmo, pero piensa un poco en este sentido, imagínate, toda tu vida eres monoteísta, de pronto viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Vamos a ser politeístas. Con Mahoma ocurre lo mismo, pero al revés, ¿no? Todo el mundo era politeísta, pero Mahoma viene a predicar el monoteísmo. Entonces la gente lo quiere matar, y Mahoma lo que hace es huir de la Meca hacia otro lugar, hacia la ciudad de Yathrib. La ciudad de Yathrib se le conoce también como la ciudad de Medina. A esa huida de Mahoma se le conoce como la Égira. Ahora, la PRE ha preguntado hasta el cansancio por esto, ¿por qué? Porque la Égira, sí, subraya por favor en tu separata, o escríbelo. De hecho está en tu separata, pero en el PDF, ¿no? La separata, este es el PPT, el PowerPoint, el otro, la separata virtual, si lo tienes impreso mejor. Pero donde dice Égira, subraya, la Égira da inicio al calendario islámico. Profesor, no entiendo. O sea, yo no sé si tú eres consciente, pero en todo caso la clase de historia te va a permitir ser más consciente.
tienes que ser consciente de que no todos los países, no toda la gente del mundo en la actualidad en el planeta Tierra está en el año 2020. ¿Verás qué, profesor? Sí, o sea, en la actualidad no toda la gente del mundo está en el año 2020. Es el año 2020 para nosotros. No sé, pues tenemos cierta tradición o cultura occidental, ¿no? Porque han pasado 2020 años respecto de qué? Del nacimiento de Cristo, ya, pero todo el mundo es cristiano, no. Entonces hay lugares en el mundo donde no están en el año 2020, están en otro año. En el caso de los musulmanes en la actualidad, ellos no están en el año 2020. ¿Por qué? Porque su inicio de su calendario, así como en el cristianismo es el nacimiento de Jesús, para ellos el inicio del calendario islámico o musulmán es la Hijra. Y por eso la también lo he preguntado. En la actualidad, ellos están en el año 1441, para que te hagas una idea. Sí, ellos están en el año 1441 en la actualidad. Ellos no están en el año 2020. Han pasado 1441 años desde que Mahoma huyó de la Meca a la ciudad de Yathrib o a la ciudad de Medina. Cuando Mahoma se va a la ciudad de Medina, bueno, ahí ya se hace una mancha mucho más interesante y se hace una mancha que le pueda sacar la mugre a los que están en la Meca, ¿no? Entonces Mahoma luego de unos años retorna a la Meca y los islamiza, ¿no? O sea, en el mundo cristiano se cristianiza, ¿no? En el mundo islámico se islamiza, o sea, los islamizan, pues no los convierten al Islam, y a partir de ahí se crea el primer califato, ¿no? Que es el califato ortodoxo. Ortodoxo, tradicional, más antiguo, más arcaico. La capital Medina, y es donde se inicia la expansión. Es lo más que podemos mencionar de eso, ¿ya? Sí. En donde se inicia la expansión del califato ortodoxo, puedes anotar que van a llegar a Siria, si no me equivoco, esta zona de acá, Siria, van a llegar a Palestina, la zona que está aquí, más o menos en la actualidad, van a llegar a Egipto, van a llegar a Persia, que es la zona que está acá, Persia, y van a llegar a Jerusalén en el año 637. Ahora, ¿por qué es un rollo? Bueno, no sé si en la actualidad tú sabes, pero la gente se mata, ¿no? Por este corredor de aquí. ¿Por qué se matan por ese corredor de aquí? Bueno, porque, por todo esto, de hecho, se han estado matando desde tiempos desde los persas, se matan por ese corredor de acá. ¿Por qué? Porque es la llave, o es el nexo de las cosas que vienen de Asia y las que vienen de Europa, ¿no? Controlas este paso y controlas el peaje, ¿no? Que es lo mismo que les está explicando para lo otro. Pero obviamente la gente que no estudia historia no lo entiende así, ¿no? Lo entiendes en términos religiosos. Y bueno, si lo quieres entender en términos religiosos, esta zona de acá, está muy grande en realidad, y Jerusalén. Esa zona de ahí está compartida por tres grandes religiones monoteístas. La primera vendrían a ser los judíos. Para ellos, por cierto, Jesús no es Mesías, ¿no? Vendría a ser un profeta. Luego viene para el mundo cristiano, Jesús vendría a ser Dios hecho carne, se funda el cristianismo, sus ramas. Y luego viene Mahoma y dice que ahí, ese es el tercer en Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado del Islam. El primero es la Meca, donde está la piedra Cava, porque el arcángel Gabriel ahí puso su pie, dice, en la piedra Cava. El segundo vendría a ser Medina, y el tercer lugar más santo del Islam vendría a estar en Jerusalén, porque creo que por ahí lo votó el Burak Mahoma. Pero bueno, dicho esto, entonces, acuérdate de eso del califato ortodoxo. Van a llegar a Palestina, a Siria, a Egipto, a Jerusalén en el año 637, a Persia también van a llegar. Luego viene el califato Omeya. La PSI ha preguntado varias veces por el califato Omeya, porque es durante este califato donde se consigue la máxima expansión territorial. Profesor, ¿a dónde van a llegar? Durante el califato Omeya van a llegar a la península ibérica. Van a llegar a la península ibérica. Profesor, ¿dónde queda eso? ¿Cómo que dónde queda eso? La península ibérica, a ver, acá está, sí, acá. La península ibérica está aquí, ¿ya? Todo esto es la península ibérica. Ahora, ¿cuándo van a llegar a la península ibérica los musulmanes? Con el califato Omeya, bien, no es la expansión territorial. Luego de esto, el califato, por cierto, Omeya, va a durar desde el año 661 hasta el año 750. Hasta que en el año 750-56 los Abasi o los Abásida van a aniquilar a todos los Omeyas. Sí, lo van a matar. Y va a ser un príncipe Omeya el que va a sobrevivir, y él va a huir hasta Córdoba. Y él, como Omeya, va a fundar un califato, el califato de Córdoba, va a ser el único sobreviviente de esa masacre Omeya.
A partir del año 750 en adelante, hasta el año 258 más o menos, se da el califato abásido. ¿Qué podemos decir del califato abásido? Bueno, como dice Quinto Separata, se da el esplendor cultural, ¿no? de, esta, de este periodo. Abu Abbas al-Zafar se va a llamar el que va a iniciar todo esto. Y se van a fragmentar, ¿no? Aquí la capital va a estar en Bagdad. Bagdad, por cierto, queda un poquito más al norte de Jerusalén, por acá, mientras que Damasco queda más al norte todavía de eso. Bueno, este es el símbolo, por cierto, de, de los musulmanes. Si tú quieres identificar alguna vez una iglesia cristiana, eso es sencillo, ¿verdad? ¿Quieres identificar una iglesia cristiana? ¿Qué tiene que haber? Bueno, en la parte más alta tiene que haber una cruz. Y ahí está. Y ahí está. Pero si tú quieres identificar una iglesia musulmana, bueno, en la parte más alta tienes que encontrar esto, ¿no? Una luna, creo que es cuarto creciente, y una estrella. La bandera de Turquía en la actualidad queda en esta zona de acá. La bandera de Turquía tiene el mismo símbolo. Tú te das cuenta de que es una mezquita. Una mezquita es un templo musulmán. ¿Y cómo te das cuenta de que es una mezquita? Porque tiene este símbolo. En vez de tener una cruz, o en el caso de los judíos, es una estrella de David, ¿no? Una estrella de David que más o menos vendría así, ¿no? En el caso de los judíos, en el caso de los cristianos, ya sabes, una cruz, en el caso de los musulmanes, una luna y una estrella. Bueno, este es el califato abásido, si no me equivoco, donde también se escriben las 1001 noches, ¿no? En la Abásida, ¿no? Fragmentación, dice, la capital es Bagdad, hay una fragmentación en varios califatos, en el califato abásida, y hay un apogeo cultural. Bueno, vámonos entonces a la página, vamos a terminar esta parte de acá. Subrayen, por favor, entonces, que el califa, eso es algo que le había preguntado mucho, no sé por qué, bueno, debe ser porque es importante. Califa, escrito separata, significa sucesor de Mahoma, y va a ser, luego de Mahoma, el jefe político y religioso. El gran visir, primer ministro, y el vali, gobernador de provincia. Ya sabes que a la pared le encanta. Van a unir 3 continentes a través del comercio, y por tierra con las caravanas. Ya sabes, esos árabes con camello. Vamos así para adelante. Bueno, en Corán significa recitación, ¿sí? Corán significa recitación, es la palabra de Alá dada a Mahoma por el arcángel Gabriel, el libro sagrado del cristianismo en la Biblia. Los 5 pilares del Islam. Chico, si te quieres convertir al Islam, tienes que practicar estas 5 cosas. Bueno, esa religión es más amable con los hombres, ¿eh? Pues las mujeres es un poco, es diferente, ¿no? Es diferente. De ese lado del mundo, o sea, de esos grupos religiosos radicales, es que se dice que, por ejemplo, si eres chica, te violan, es tu culpa. ¿Para qué usas perfume? ¿Para qué muestras el tobillo? O sea, y no es chiste, ¿eh? En el año 2007, 2006, ocurrió un caso de una chica que era una chica de Inglaterra y había ido a trabajar a Arabia Saudita, si no me equivoco, y la chica fue violada por un jeque. Cuando hicieron el juicio, la chica se fue presa. Tú dirás que sí, ¿por qué se fue presa? Fue un escándalo por eso, porque el abogado había argumentado de que el jeque estaba saliendo de su habitación de bañarse y que se tropezó con la alfombra, y que al tropezarse con la alfombra, de casualidad, al caer, penetró a la chica esta. Y entonces la chica, como lo estaba acusando, se fue presa. Y fue un escándalo, como les digo. Un culto. Religión, su cultura es así, son otras cosas. Pero bueno, 5 pilares de fe. Si has visto la película My Name is Hank, con la Epidiotis, el primer pilar de fe es la confesión de fe. ¿Cuál es esa confesión de fe? Anota, Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Es una cosa muy loca, ¿no? Porque, o sea, si te gusta esto de la aventura y una vida así, quieres morir joven, ¿qué puedes hacer? Por ejemplo, puedes ser corresponsal de guerra, periodista de guerra. Te vas a esta zona de acá. Es una papa caliente ahorita esta zona. Polvorín. Pero, ¿cuál es el chiste? Bueno, en esta zona de acá, donde es peor todavía, si eres gringo, ojos azules, rubios, te matan y te descuartizan, te agarran un video y te juegan descuartizándote y ya fuiste. Pero te cuento esta anécdota porque a mí me la contaron en la pre, cuando era estudiante de la pre. Lo que pasa es que, pues no sé tanto, el año 2012, era un periodista argentino, rubio, de ojos azules. Lo agarran en Palestina.
y ya lo iban a matar, ¿eh? Ya lo estaba arrodillado, ya estaban preparando la cámara, todo, porque es su costumbre de... Y entonces el tipo no sabe, o sea, ¿por qué lo iban a matar? Porque parecía un gringo. Aunque parezca loco, en la actualidad las zonas de ahí, como son grupos radicales, para ellos los gringos son el diablo, son el cuco, son el demonio. Y bueno, la cosa es que este tipo no sabía cómo decir que él no era gringo, ¿no? O sea, que era un argentino, era un periodista de guerra, pero no un argentino. El hombre comenzó a gritar, Messi, 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 comenzó a gritar y entonces sus captores, estos radicales musulmanes, a Messi, ¿no? Entonces, uno de ellos dice, este periodista que cuenta la anécdota, entendió que lo que él estaba queriendo decir era que él no era estadounidense, sino que él era argentino. Entonces se dieron cuenta y no lo mataron y así fue la vida. ¿Ya ves? Porterrey, ¿no? Así como los supercampeones, salvando a Oliver Atom, igualito, ¿no? Aquí el fútbol también salvando a la gente. Pero también puedes decir, Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta, ¿no? Entonces ya así como que también podría salvar la vida. Así que por ahí estés así. Lo otro es orar 5 veces al día, pero ojo, no es orar 5 veces al día en cualquier dirección, ¿eh? La gente a veces aquí se plantea, es orar 5 veces al día, pero en dirección a la Meca. Y sí, sí, tienes que orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Si no me equivoco, hay una especie de brújula tipo reloj que siempre señala la Meca. Entonces, si te toca orar, eres de la religión islámica, la Meca está para allá, pones tu alfombra y oras 5 veces al día. Luego, dar limosna. En este caso, si no me equivoco, es si te piden y tienes para dar, da, ¿no? Dar de comer a los pobres. Ayuno en el mes de Ramadán. En el año 2018, el mes de Ramadán cayó el 29 de mayo. Durante esos días no comen carne, no fuman, no beben alcohol, no tienen relaciones sexuales. Y durante todo el sábado, que vendría a ser desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, el último día no comen nada. Es muy interesante porque esto del ayuno, o sea, uno no escucha, ¿no? Que la gente de esas zonas tenga cáncer, una cosa así, ¿no? Sufran de problemas relacionados a coronarios o cardíacos. Se ha descubierto más bien que ayunar, tener este tipo de dieta una vez en tu vida, una vez al año mejor dicho, es muy, muy beneficioso para el cuerpo. Ponte a pensar de que tú no has dejado de comer desde que has nacido, ¿no? Y realmente cuando el cuerpo se somete a otro tipo de dieta, puede purificarse o puede hacer. Ah, ya, ok. No me olvidé que estaba diciendo. Ah, ¿en qué estaba, chicos? No sé qué. No me olvidé. Era lo que estaba diciendo. Este, ya, sí, sí, sí. Entonces sí, pues te puedes convertir al Islam si quieres, ¿no? Entonces puedes ayunar, sí. El hígado es un órgano de reserva, no es clase de biología, pero si en caso de que tú te quedes más de 12 horas sin comer, el cuerpo comienza a sacar del hígado, ¿no? Esta energía para... Entonces sí, 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 bueno, ayunar, interesante. Y la que a mí más me gusta personalmente es que si te conviertes al Islam, a mí me encanta viajar, si te conviertes al Islam, su religión dice que al menos una vez en tu vida, antes de que te mueras, tienes que ir y darle una vuelta, 5 vueltas a la piedra Cava, a la piedra negra, también conocida como la piedra Cava. No sé si por aquí habrá algún video de eso para mostrarte, porque solo hombres pueden entrar, por cierto, ¿no? No entran mujeres a ver esa roca meteórica, la piedra Cava, vamos a ver, te muestro un video, la piedra Cava. Ah, turu, 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 turu. Bueno, creo que están los Anunnaki también. Siempre hay gente que todos, todos son extraterrestres, ¿no? A ver, espérense, creo que aquí está la tierra acá para que puedan ver el mar de gente la- el mar de gente que va. ¿Por qué no? Porque así es su religión, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, Jennifer, o sea, su religión dice así, pues solo hombres, ¿no? ¿Te gusta el video? Dale like, suscríbete al canal. No. A ver, vamos a ver. ¿Qué no es? Aquí está. Metros. Dentro de la cava.
ese esfuerzo en la propagación de la ley de la Guerra Santa. Bueno, aquí solamente quisiera aclarar una cosa que tiene que ver con una cuestión que, o sea, cualquier persona que haya leído la Biblia y practique la religión cristiana, sea de la denominación que sea, va a entender, y es que a veces hay malas interpretaciones. La yihad, para la gente que ha leído el Corán así, que nunca leyó el Corán, sino que de repente simplemente se los han enseñado, ellos lo interpretan como una guerra santa contra aquel que no sea musulmán, ¿no? O sea, como que no sea del Islam. Y bueno, se la agarran siempre con Estados Unidos. Ah, que también esa es otra, que si se lo merecen o no es otro rollo, pero según los entendidos en el Corán, o sea, la gente que estudia teología, pero del Corán, la yihad es la guerra santa, sí, pero que uno tiene con uno mismo, y es derrotar tus propios demonios. El Corán no te dice ve y mata a tu hermano, no te dice eso. Una mala interpretación. Entonces, los grupos radicales islamistas en la actualidad interpretan la yihad como una guerra santa contra el otro, ¿no? En cambio, no. Según lees el Corán bonito, según lees con ánimos de aprender, más que de creer, la yihad se entiende como una guerra, pero contra tus propios demonios, tus propios pecados y pasiones. Bueno, en filosofía tenemos los comentarios de Aristóteles, Averroes. De hecho, conocemos buena parte de la filosofía griega justamente también por los árabes. A álgebra, medicina, las mil y una noches, ¿no? Para el caso de la literatura, ya sabes, Sherezade, no vayas a decir Onur, ¿no? Esa de la novela, ¿no? Las mil y una noches, Charrear, Chazamán, ¿no? Le cortan la cabeza, ¿no? A las mujeres cuando canta el gallo. Una historia un poco larga, ya no tenemos mucho tiempo. Así que bueno, luego vámonos a dónde nos vamos. Ya, pues ya estamos ya prácticamente. Ya, sí, ya, vámonos ahora. No. A ver, chicos y chicas, necesito yo mostrarles una cosa más. Espérense. A ver, bueno, las mil y una noches de limosna. Bien, subrayen esto, por favor, y ya con esto ya vamos a meterle el pie al acelerador de la clase. Alcázar. El Alcázar es un palacio, ya el más famoso en España, y está el de Granada, ¿no? Árabe, mundo árabe. Esta es la primera traducción que se va a hacer del Corán al castellano, hecha por Vicente Ortiz de la Puebla. Y luego lo que tenemos aquí es una mezquita. La mezquita de Santa Sofía. Antes era iglesia cristiana, luego la volvieron mezquita y ahora creo que es un museo. Esto es una mezquita en España y aquí está pues el Arcángel Gabriel y Mahoma. Vámonos ahora ¿a dónde? Al fiordo. Bien, a ver. Presta atención ahora sí, porque ya estos, tienes que entender esto sí o sí, y nos quedan creo que apenas unos 10-15 minutos de clase. El feudalismo te lo puedo explicar tranquilamente también con cruzadas y el renacimiento urbano comercial. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Lo que pasa es que tiene que ver con la cronología. Si tú miras la cronología en tu separata, el tema de feudalismo, cruzadas y renacimiento urbano comercial abarcan casi la misma extensión de siglos. Va desde el siglo XI siglo XIII, básicamente. Y ahí puedes meter tres temas, ¿no? Feudalismo, cruzadas y renacimiento urbano comercial. Bueno, pero vamos a comenzar por lo primero, el feudalismo. Siglo IX, justo cuando se integra el Imperio Carolingio. Definición, el feudalismo acá, es un sistema económico, tiene que ver con dinero, poder económico. Ay, concha. Tiene que ver con cuestiones económicas, políticas, cuestiones de gobierno, quién gobierna, sociales, ¿no? ¿Quién es socialmente, cuál es tu rol social? Este feudalismo se sustenta en dos grandes pilares. La primera base para el feudalismo es la posesión o el usufructo de la tierra. Ahí, al costado, tú vas a escribir la palabra, casi siempre, feudo, casi siempre es tierra. La posesión del usufructo o la posesión y el usufructo de la tierra casi siempre es tierra. Eso escribe ahí al costado feudo. Costado casi siempre es la tierra y casi siempre eso le vamos a llamar el feudo.
Pero el feudo en realidad es el lugar donde tú sacas un beneficio, solo que en la Edad Media la tierra era el lugar más importante, ¿no? Acuérdate, economía autárquica. Luego las otras relaciones de dependencia personal. Uno no puede estar sin el otro, ¿no? Eso es la dependencia personal. Y tenemos dos, el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje, chico y chica, acuérdate, se da entre nobles y personas libres. La servidumbre son semilibres, semilibres. Algunos dicen que descienden de los esclavos. Y esto se va a desarrollar entre el siglo IX y el siglo XIII. ¿Cuáles son las causas? Aquí sí, esto es un golazo, porque yo sé que cuando tú estudies te vas a acordar de esto. Las causas para el feudalismo son las consecuencias de la desintegración del Imperio Carolingio. Como profesor, sí, no es broma, no es chiste. A ver, vamos a retroceder un poco. ¿Ves las consecuencias del Tratado de Verdún de la desintegración del Imperio Carolingio? Debilitamiento del poder central, aumento del poder de los señores locales, invasiones bárbaras, migración del comercio. Bueno, vamos a ver ahora aquí. Primero, la primera causa para el origen del feudalismo es la desintegración del Imperio Carolingio. Claro, se muere Carlos Magno, sus nietos se pelean, ya conocemos esa historia. La segunda, las invasiones bárbaras del siglo IX, mira. La tercera, decadencia del poder monárquico, o sea, los reyes pierden poder. Y la última, fortalecimiento de los señores feudales. ¿Y ya ves? Ahí está. Ahora, ¿sí? Ya termina, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos falta, chicos, para que se acabe esto? Justo cuando ya se ponía bueno. 7 minutos falta, ya, entonces vamos a aprovecharlo. Sí. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo funciona esta sociedad? Primero, la economía tiene una economía de autoabastecimiento, economía autárquica, predomina las actividades agropecuarias y hay una reducción de la economía monetaria y su circulación, producto de, ¿sabes?, las invasiones, la inseguridad y todo eso. Esta sociedad, que va a tener un origen de casi 1000 años, o sea, esta forma de vivir va a tener casi 1000 años en Europa. Uno tendría que pensar, y es por eso importante que tú estudies cosas como historia, que la sociedad donde tú y yo vivimos en la actualidad, o sea, tú ahí en tu lugar donde estás, me estás escuchando, y yo aquí en este lugar, uno tendría que pensar que la sociedad siempre ha sido así, ¿verdad? Pero en realidad no. Antes tú tenías derechos y deberes en función de en qué grupo social te encontrabas. Entonces había 3 grupos sociales. Estaban los bellatores, que eran los nobles. Bellator, del latín, el que pelea, el que va a la guerra. Se ha visto John Wick, el tercer título de esa película, tiene que ver algo con esto, porque es latín, ¿no? Los que pelean, bellator, actividad guerrera. Según la iglesia, por derecho, a los bellatores lo que les toca es gobernar, por derecho. A gobernar y dirigir en la guerra. ¿Quién dice eso? Lo dice Dios. ¿Y quién dice que dice Dios? Lo dice la iglesia. Por eso ellos son los oradores, los que rezan. Se dividen en dos, alto clero y bajo clero. El alto clero son miembros de la iglesia de la nobleza. Bajo clero, miembros de la iglesia de la plebe. Control ideológico de la población. Claro, porque ellos van a sustentar esta pirámide. Luego están los laboratorios. Aquí se dividen en siervos libres, o sea, siervos, perdón, o semilibres, y campesinos libres o colonos. Algunos historiadores dicen que los siervos de la Edad Media vienen de los esclavos, que van a la vía rústica con los patricios durante las primeras invasiones bárbaras. ¿No? La cosa es que ellos no pueden salir del feudo, los semilibres, si el señor feudal no se los permite. Hay películas como Corazón Valiente donde hablan de que no se pueden casar si el señor feudal tampoco se los permite. Pero bueno, luego de eso tenemos a los campesinos normales, los libres, pueden movilizar a cualquier lugar. Luego está la plebe, ¿no? De la plebe estos luego van a ser el tercer estado, o el estado llano, al menos en el caso de Francia, y es aquí en este grupo, en la plebe, donde nace la burguesía. Profesor, ¿qué es la burguesía? El burgués, en términos muy sencillos para que note lo que es un comerciante, compra y vende cosas. ¿Por qué el burgués se va a diferenciar de los laboratorios? Laborator, los que trabajan, ¿con qué? En actividades manuales. Por ley, un noble tiene prohibido trabajar en actividades manuales en la Edad Media. Si tú no me crees, el mejor ejemplo es el Quijote de la Mancha. ¿Por qué crees tú que Sancho Panza le hace todo a Don Quijote de la Mancha? Porque Sancho Panza es plebeyo. Quijote es un hidalgo. En España, hidalgo noble. Como noble, él no puede lavar, no puede coser ni un botón, no puede sacarle los piojos de su caballo, no puede lavar sus platos. ¿Por qué? Porque es noble, ese es su derecho. Él tiene otros deberes. Y bueno, esta es la sociedad estamental. Tú tienes derechos y deberes en función de qué estamento estás o en qué estamento has nacido. ¿Eres plebeyo o eres noble? Y ya.
Sí. Bueno, sí, y ya para ir terminando esta parte de acá, lamentablemente ya no hay tiempo para más, ya se nos acabó la clase. Estas son las dos formas de relaciones personales, ¿no? Por un lado está el vasallaje. En el vasallaje, es el señor feudal, que es el poseedor del feudo, tierra casi siempre, te va a investir y si te da un puñado de tierra, te está diciendo que vas a cobrar los impuestos en el campo, en la tierra. Si te da vino, vas a cobrar el impuesto en vino. Si te da monedas de oro, vas a cobrar el impuesto en monedas de oro. El vasallo, a cambio de que tú le des una porción de los impuestos que va a cobrar, el vasallo a ti te va a ofrecer protección militar, consejo militar. Si tu hija se va a casar, va a poner el tono, o sea, va a poner el dinero para la fiesta. Si te raptan y tú eres un señor feudal, tu vasallo paga el rescate. De hecho, hay señores feudales que se raptan a sí mismos para sacarle plata a sus señores feudales. El cantar del mío sí te cuenta mucho de esto. Y bueno, si tú eres un señor feudal y viene un campesino a querer una relación de dependencia personal contigo, a eso se le llama la servidumbre. El señor feudal te da mansos, y tú a cambio de eso vas a cultivar la tierra del señor feudal y vas a pagarle impuestos. Impuestos hay en esta parte, pero yo solo los menciono para la gente que es así ansiosa, tiene hambre de datos. Orbeas, trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal. Censo, estamos hablando de los impuestos de la media. Rentas, impuestos anuales sobre la propiedad, impuestos de servidumbre o vasallaje. Banalidades, por usar el molino, el puente del señor feudal, el pozo. Tallas, impuestos en especies, marcas en un palo para postear, para contar los gastos, ¿no? Para llevar la cuenta, mejor dicho, por eso se llaman tallas. Bueno, luego de esto aquí tienes dos lecturas interesantes a mi entender. Una tiene que ver con el Papa Urbano II, que es el que convoca las cruzadas. Y bueno, ¿por qué se van a dar las cruzadas? Y ya se me terminó la clase, así que presta atención. La primera cruzada es la única que tiene éxito, con Godofredo de Bouillon, que es el que va a fundar el Reino Latino de Jerusalén. El Papa Urbano II, que quiere recuperar su poder religioso y político en Europa, en el mundo del Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, convoca a la primera cruzada. ¿Por qué la va a convocar? Porque los turcos selyúcidas se van a quedar con Jerusalén, que ya sabes que según la Biblia es donde se murió Jesús. Aprendes las causas de memoria y las consecuencias que a mí me interesan es esta, ¿no? Se reactiva el comercio entre Oriente y Occidente, ahorita te explico por qué, y va a haber una decadencia del poder feudal y un fortalecimiento de la monarquía. ¿Por qué se va a dar esto? Porque son 8 cruzadas. De las 8 cruzadas, solo la primera tuvo éxito. Cuando tú te vas a una cruzada, y creo que aquí lo podemos ver bien, y ya con eso vamos a ir acortando la clase. Cuando tú te vas a una cruzada, los cruzados son caballeros que se van armados y financiados por los señores feudales. El Papa prometió tierras si recuperaba Jerusalén. Y ya terminamos ya. Entonces, cuando cada vez que se arma una cruzada, los burgueses se van con los cruzados a Constantinopla, cargan la mercadería, y cuando los cruzados retornan de Jerusalén derrotados, porque solo la primera tuvo éxito y fueron 8 cruzadas, ellos vuelven a retornar a Europa, y así, sin querer queriendo, se reactiva el comercio. Ya más adelante hablaremos de los gremios. Y bueno, la peste negra, ya sabes que viene de China, llegan a las ricas ciudades italianas, y ahí se a todo el mundo. Bueno, chicos y chicas, gracias por su atención. Yo espero que esto les haya servido. Tú ya lo demás repásalo, por favor. De hecho, en tu separata te han puesto información nueva, ¿sí? Así que tú no dejes de ver esa información, porque esa es información nueva. Yo te la voy a mostrar acá rápidamente. A ver. Ya terminamos la clase. Por cierto, vamos mostrando la encuesta, y ya sabes que me pueden hacerla. Ahí dale en la encuesta, y yo te voy a mostrar esto ahora, que es la nueva información que la PREA ha dejado aquí. Aquí está. Toda esta página que está acá. Sí, a ver. ¿Quiénes faltan en la encuesta? ¿Quiénes faltan en la encuesta? A ver, Andrés Cruz, Andrea Escalante, sí, tutora, ahí está. Esta página que está acá, esta página que está aquí, estúdiala ya, porque esto lo han incluido recién ahora. Es nuevo, esta parte de acá es nueva. Los gremios, el arte gótico, es algo que es información que es nueva. Y también creo que esta parte que está acá, si no me equivoco, la de la página 14 también. Sí. Bueno, nada, les doy las claves y ya con eso hemos terminado la de esto. Cristel Solano Ruiz, tutor, sí, ahí está Edu Hurtado tampoco, ¿no? Y ahí a Yolanda Cristina Yataco Salinas, ¿no? Esta información, entonces ustedes ya tienen que estudiar. Bueno, dicho esto, las claves. La número 1, la respuesta es la A. La número 2, la respuesta es la B.
La número 3, la respuesta es la C, si no me equivoco, porque esa las he hecho yo. Y la número 4, te he puesto que la letra es la D. Ajá. Y la número 5, la letra debe ser la A, si no me equivoco. A ver. Y la letra A. Chicos, chicas, gracias por su atención. Cuídense mucho, espero que te vaya muy bien tu examen. Nos vemos. Y nada, que la fuerza te acompañe. Chao, chao. Siga mucho. Sí, espero que la clase te haya sido provechosa. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vayan a su recreo.